Hola chicas, muy buenas noches, espero se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por decirle sí a la invitación del día de hoy. Estamos 28 de octubre del 2025 en una conversación sobre duelo, pérdida y constelaciones familiares. Vamos a hablar un tantito sobre esto. Y bueno, un poco desde este lugar, mi nombre es María Julia Ruiz y acompaño como terapeuta en diferentes herramientas. Así que bueno, el día de hoy justamente la intención es hablar sobre duelo, sobre pérdidas, sobre todo por las fechas en las que estamos, que de una u otra manera nos convocan también. Y bueno, les comento, chicas, vamos a ver, voy a... listo. Voy a dejar ya configurado por acá. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden colocarla en el chat. Con muchísimo gusto yo lo voy a estar por ahí revisando. Y luego de esto, de este espacio, esta sesión va a quedar también disponible en el canal de YouTube. Entonces, lo primero que todo o que quiero como rescatar es desde qué mirada vamos a abrir este espacio de conversación, ¿verdad? Que es específicamente desde la mirada de las constelaciones familiares, desde esta parte, vamos a decir, multidisciplinaria que nos ofrece todo el enfoque técnico y de las constelaciones. Así que bueno, eso es un poco como el encuadre general. A ver, lo primero por lo que quiero tal vez empezar, ¿verdad? Es haciendo eco sobre esta referencia particular de la diferencia entre el duelo como parte del dolor natural de estos cambios o transformaciones vitales que tenemos a lo largo de nuestra experiencia humana. Y por otro lado, cuando ya se mira desde un movimiento interrumpido, desde algo que queda congelado y no resuelto, que estaríamos ahí ya hablando justamente de tal vez una lealtad o alguna memoria, incluso que va más allá del propio evento. Entonces, lo primero es reconocer que nuestra experiencia como seres humanos va a implicar siempre decimos ganancias y pérdidas, ¿ok? Por ejemplo, y lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Cuando pasamos de la escuela al colegio, pues sí, ganamos justamente este espacio en donde nos vamos convirtiendo un poco más adultos en adolescentes y para esto tenemos que pasar el duelo de nuestra infancia, de lo que significó la infancia para nosotros, de nuestras dinámicas, de nuestra cotidianidad. ¿Ok? Entonces, el duelo es algo natural a la vida misma. Esto tal vez es como lo primero que quiero como compartirles. Em, y a lo largo de la vida vamos a experimentarlo en diferentes formas y en distintos escenarios, en algunos momentos más relacionados a ciertos proyectos que pueden ser académicos, laborales y en algunos otros momentos sobre dinámicas, personas, en fin, va a ser muy variado, va a ser muy dinámica esta experiencia de concienciación y de conexión con el transitar vital. Entonces, punto uno o premisa número uno, la vida misma conlleva ganancias y pérdidas. El duelo es inevitable porque finalmente vamos a transitarlo para abrir y para expandirnos a algo más. Una de las cosas más frecuentes, particularmente cuando trabajo con personas que están transitando cambios profundos en sus proyectos, por ejemplo, productivos, sus negocios y demás, es que de alguna manera, incluso en muchos escenarios, por ejemplo, personas que tal vez están con un trabajo, ¿verdad? Y quieren abrirse a explorar esta otra dimensión más terapéutica, más de trabajo, incluso porque ya tienen N cantidad de experiencia, de formación, de entrenamiento. Y es muy interesante porque hay una parte de sí, incluso, incluso también en profesionales, cuando es alguien que se ha dedicado durante muchísimo tiempo, ya sea a una institución o a una organización y quiere moverse,
a otra, ahí también normalmente surgen duelos importantes, pero también cuando es una persona que de repente me ha pasado, ¿verdad? Atender personas que son del ámbito, por ejemplo, de la ingeniería y que quieren abrirse en espacios hacia áreas que diríamos en términos tradicionales son ciencias sociales y demás. Entonces, todos estos movimientos de cambio, de transformación, necesariamente van a implicar o van a invitar a que la persona viva un duelo, en donde sí, siempre, o sea, sí y sí, es imposible de negar, va a haber una fractura. Y yo lo veo incluso con la metáfora de los huevos, de los huevitos, donde está haciendo donde está surgiendo, por ejemplo, esta nueva ave, ya sea un ave, un pollito, etcétera. O sea, para que surja este nuevo ser que es totalmente distinto a lo que se ve externamente como nada más un huevito, para que surja este nuevo ser, el huevo debe de romperse. Y ese rompimiento, bueno, pongámoslo igual en una crisálida en una mariposa, etcétera. O sea, para que esto suceda implica un momento de dolor y de transformación para este nuevo ser. ¿Ok? Ahora, entendiendo que el duelo es parte de la experiencia cotidiana de nuestra vida, incluso tenemos microduelos diariamente. Claro, no es lo mismo, digamos, un duelo en donde es un cambio profundo el que estamos viviendo a tal vez otras cosas menores que puedan sucedernos en el día a día. Desde la mirada sistémica y desde la mirada transgeneracional, muchas de las memorias de trauma que hay, que guardamos y que llevamos, tiene que ver con duelos congelados, duelos que ni siquiera son nuestros, que son ancestrales. Por ejemplo, si en nuestra familia alguien vivió la pérdida de su casa, porque ya sea por un tema de pérdida patrimonial, ¿cómo es que se llama?, de bancarrota, por ejemplo, o por migración, ese duelo, ese duelo, si no es trabajado, queda como una memoria que requiere ser atendida. Y tal vez vos, 3, 4 generaciones después, no tenés tema ni con la migración, ni con cambiarte de una casa a otra, y sin embargo, algo surge que no tiene que ver con tu propio movimiento, con tu propia decisión, con tu propio momento, pero surge algo mucho más intenso de fondo, y tal vez es ese duelo no resuelto el que está mostrándose en ese escenario. Muchas gracias. Ahorita voy con lo de las preguntas por acá. Entonces, a ver, volviendo a esta parte, Hellinger nos hablaba y nos invitaba justamente a reconocer a la familia como si fuese, y lo menciona así en sus libros, un alma familiar. En esta alma familiar, nuestra alma individual viene a ser parte y viene a contribuir a la evolución de esa otra instancia mayor. Para esto, abrazamos precisamente la historia familiar y le damos un lugar en términos, en términos de reconocer todo lo que fue y también cómo toda esa historia que fue nos alcanza. Ahora bien, en esta parte y justo algo que a mí me surgió, o sea, me llamó muchísimo la atención de forma importante para hablar el día de hoy sobre esto, tiene que ver específicamente también con el duelo en la relación con los padres, ¿ok? Y estoy hablando, sí, digamos, podemos tener cambios importantes en la relación con papá y mamá, hacemos un determinado duelo cuando nos vamos de casa y estamos en otro lugar, en otro espacio, en otro contexto y empezamos a crear una historia de vida.
a veces un tanto diferente a la de ellos. Y ahí hay un duelo que también surge, que también se muestra. Sin embargo, está el tema concretamente de la trascendencia de ellos. Al haber sido ellos nuestro portal de llegada a este espacio, de llegada a esta experiencia humana en la que estamos, cuando ellos dejan físicamente este plano, y de nuevo, esto es muy importante de tener en cuenta siempre. Yo sé que es algo que lo repito con bastante frecuencia, pero que toca volverlo a repetir las veces que sean. No es relevante si te llevas bien o si te llevas mal. Si tenías 20 años de no hablarle a papá o a mamá y entonces papá muere y entonces a mí qué, porque yo por sí ni tenía relación con él, ¿ok? No tiene que ver con eso. Igual nos va a afectar. De hecho, me atrevo a decir que cuando más creemos que la muerte de papá o de mamá no nos afecta porque no éramos cercanos, porque nos llevábamos mal, porque etcétera, es cuando normalmente lo he visto en consulta, tiene más afectación, precisamente por eso. Porque como está más en tu inconsciente, ¿verdad? Está como muy, hay un tema de conflicto claramente activo y está en el inconsciente como la mayor parte de la carga sobre lo vivido, entonces se muestra más. ¿Qué sucede? Recuerden que la mirada desde las constelaciones familiares no tiene que ver solamente o no tiene que ver de hecho en su esencia con la realidad de lo que pasa aquí en esto que tenemos por posibilidad de mirar, de reconocer, de escuchar, de ver, o sea, en esta realidad decimos 3D, sino que tiene mucho que ver con esta otra parte de nuestros cuerpos sutiles, ¿verdad? De la parte energética, de la parte espiritual y demás. En muchas ocasiones, aunque nosotros acá, comillas, estemos muy ecuánimes ante la pérdida de alguno de ellos dos o de algunos otros miembros de la familia, yo igual esto siempre digo, sobre todo cuando tenemos familias en donde hay miembros como tíos y otra gente que todos comparten espacio común, un hogar común o son familias aglutinadas, viven todos cerca, etcétera. Siempre que hay una pérdida de alguna de estas personas que son cercanas, que son parte de la cotidianidad, es importante y valioso poder transitar justamente esta mirada de reconciliación y de cierre y de despedida desde una constelación, ¿ok? Cada vez que una persona fallece dentro de un sistema, particularmente vamos a encontrar que sus descendientes, nuevamente volviendo al escenario de papá y mamá, ¿verdad? Como estas pérdidas sensibles, sus descendientes van a sentir de alguna manera más profunda un cisma, un movimiento importante, porque justamente es como el portal de vida sobre el cual materializamos el cuerpo en el que estamos, se cierra con la trascendencia de ellos. Y de alguna manera también nuestra psique que identifica, bueno, que nos identifica en esta comunión en donde somos la fusión de ellos dos, ¿qué pasa cuando uno de ellos dos ya no está? Entonces, como que hay algo nuestro que se mueve profundamente. Esto en constelaciones lo llamamos de una forma que a veces puede sonar, no sé, interesante, pero se llama un jalón a la muerte. Este jalón a la muerte significa que en esta lógica dual de estar en una tensión entre vida y muerte, cuando hay una muerte sensible en nuestro sistema, insisto, los padres, los abuelos, cuando hay una muerte sensible, es como que de alguna forma nuestra alma quisiera también eh, ayudar a resguardar el dolor de esta pérdida y en muchas ocasiones la persona se siente un tanto desconectada, se siente un tanto poco apática tal vez a la vida misma, no encuentra mucho disfrute y demás. Y esto, ojo, puede ser incluso sostenido por mucho tiempo, incluso por años, donde la persona ya ni siquiera recuerda cómo era disfrutar, ya de repente no tiene ni siquiera registros recientes
de sentirse como esto, en plenitud, de sentirse en alegría, en conexión vital, ¿ok? Entonces, insisto, esto, y es interesante, lo hablaba con los chicos ahora que tuve sesiones el fin de semana. Lo vemos también en términos del adagio popular, ¿verdad? De cuando alguien fallece en una familia y al poco tiempo fallece otra persona, ¿verdad? Y la gente dice popularmente, ah, sí, es que tal, la primera persona fallecida, se llevó al otro, se llevó a tal y a la segunda persona que fallece, ¿cierto? Esto es, decía por ahí una de las chicas que es muy de pueblo, y yo le decía que ni tanto de pueblo, en realidad es como algo que es cultura general, como este dicho, ¿verdad? Sin embargo, no cultura general, es un dicho, ¿verdad? Popular. Y sin embargo, en esencia, sí tiene como esta connotación de reconocimiento de que la muerte puede, esta energía de muerte puede justamente como jalar de alguna manera o atraer de alguna manera a algún otro vivo. Y es bien curioso porque otro adagio popular al respecto es el tema de siempre tener un perro en la casa. Y ojo que yo tengo perro y me encantan, ¿verdad? Pero digamos, hago la salvedad de que es en realidad un adagio, un dicho popular de que, sobre todo en el campo, para quienes de repente son más jóvenes, tal vez no lo ubican, pero sí, antes se decía que había que tener un perro en la casa porque si alguien se iba a morir, se iba a enfermar o se iba a morir en la casa, que fuera el perro, o sea, literal. Y esto, bueno, ya sería una conversación aparte, hablar de por qué los animales y particularmente los perros y los gatos terminan entrando en esta dinámica en donde asumen lealtades y asumen cuestiones de sus cuidadores, de sus tutores, vamos a ponerlo así, como una forma espiritual de acompañamiento, de contención, de amorosa entrega. Eso ya es, como les digo, un paréntesis aparte, pero nuevamente volviendo a este adagio, es el reconocimiento que existe una energía que va incluso hacia la conexión hacia este espacio que compartimos llamado vida, ¿verdad? Sin embargo, lo que hay después de la trascendencia del cuerpo, pues sigue siendo vida, pero de una manera diferente. Entonces, en esta puerta de entrada y de salida, la trascendencia de los padres, y es el mensaje que, insisto, quiero que quede muy claro, porque tengo de verdad bastante tiempo de estarlo mencionando y me parece muy importante. Sé que no es tal vez cuando uno no lo ha vivido, pero en mi caso yo ya viví la trascendencia de mi papá, está en vida mi mamá, pero cuando no has vivido justamente ese momento, de repente no lo dimensionas. En mi caso, incluso por ciertas afinidades, cuando falleció mi abuela materna, yo entré en esa desconexión de la vida. Literal, mi abuela falleció un 24 de diciembre y yo me desconecté de la vida como por 4 meses más o menos. Yo regresé y no éramos cercanas, no fue mi abuelita, mi tita que me crió, no, nada, o sea, sí había una afinidad por ahí particular, pero era una abuela que yo veía un par de veces al año, sabía que ella me tenía mucho cariño, etcétera, pero nada. Ah, pero llevábamos el mismo nombre y eso envuelve también parte de esta historia. ¿Qué sucede? Entro en esta desconexión de la vida o en este jalón a la muerte y literal pasé meses en donde yo lo único que hacía era levantarme, comer y volvía a ir a la cama, cual si estuviera deprimida. En realidad, muy metafórico, estar acostado es estar yaciendo como yace un muerto. Entonces, no necesitan pasar por ahí porque ya les estoy contando el chisme de que eso pasa, ¿verdad? Si se notan un tanto desconectadas, desconectados después de la trascendencia de alguien en la familia, eh, pongan un cascabel, de repente es como, ¿qué de esto tiene que ver con que eventualmente yo estoy en un jalón hacia la muerte? Estoy desconectándome de la vida, de la ilusión, del querer hacer cosas,
del tener proyectos, del querer disfrutar, del querer ir a pasear, del querer incluso hasta comer y disfrutar en lo más cotidiano, ¿ok? Eso es como una de las partes importantes. Ahora, eh, también es entender que cuando el vínculo queda interrumpido, ¿verdad? O alguien queda excluido dentro de la historia familiar, siempre el duelo va a ser este mecanismo para ayudarnos a incluir, para ayudarnos a honrar a esa persona y su historia, y para ayudarnos también a ordenar lo que haya sido o lo que se haya estado desordenando a razón de. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando de forma inesperada alguien fallece y de repente nos lleva a reconectar hacia duelos no resueltos. Aquí también hay algo, bueno, ok, este fallecimiento, ¿verdad? De esta persona nos vuelve a llevar hacia el duelo congelado, básicamente, ¿ok? De una u otra forma nos da como esta pista de que por ahí hay algo de información. Em, Dinámicas frecuentes en razón, ya vi que hay dos preguntas, ya casito voy y les comparto mis impresiones al respecto. Dinámicas frecuentes en relación a los duelos, ¿verdad? Uno, las exclusiones, uno de los duelos más comúnmente no reconocidos y excluidos, porque, bueno, y particularmente en nuestro país, por ser un país confesional. Em, es el duelo de las personas que han tenido muertes violentas, ¿verdad? Ya sido que hayan sido asesinadas, que hayan muerto en un accidente de tránsito violento, o también que haya sido muerte por suicidio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son exclusiones. Duelos que son excluidos es eh, como si no hubiese esta posibilidad de vivir de una manera más clara, porque la gente a nivel inconsciente, esto lo aclaro, mayoritariamente inconsciente, las personas sienten miedo del destino de esa persona, ya sea por esto, por la dificultad, el dolor que conllevó ese destino, pero también por el miedo a repetirlo. Entonces se excluyen a estas personas. Em, Luego hay temas asociados también con las personas fallecidas y tiene que ver con la identificación que la gente pueda tener. Por ejemplo, es súper común, ¿verdad? Alguien fallece y bueno, esto es, además tiene un concepto, un término específico, se llama yaciente, ¿verdad? Y es como alguien fallece y luego en la familia simbólicamente le dan el nombre de esta persona fallecida a alguien más. Entonces es una invitación de que esta persona que nace ahora al seno de la familia venga a representar a la persona fallecida, ¿verdad? Es súper común. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es que simplemente la persona se siente identificada. Entonces, por ejemplo, recuerdo yo en algún momento una consultante que su mamá había fallecido y empezó a frecuentar como los lugares que típicamente a la mamá le gustaban. ¿Verdad? Y un poco como que su expresión o su forma de expresarlo es como que está ahí porque a la mamá le hubiera gustado, ¿verdad? Entonces entra en una dinámica de yo por ti. Yo, o sea, empieza a vivir el destino, digamos, la historia de lo que la madre hubiese hecho en un anhelo de mantenerla con vida, ¿verdad? Esa es otra interesante manera para cuando hay sobrevivientes, cuando por ejemplo, a ver, a veces esto es muy interesante porque no necesariamente se remite únicamente al escenario de accidentes, que también, ¿verdad? Hay accidentes como recién justamente en estos días que hubo un accidente en donde quedaron personas, una bien con, digamos, con lesiones no tan graves, una persona más grave y una persona fallecida, ¿verdad? Entonces, a veces puede como hacer este sentir, no sé si es el caso, creo que no, pero en algunas ocasiones escenarios de este tipo puede crear esta sensación
de sentir culpa de seguir viviendo en el caso, digamos, de haber existido como esta conexión, incluso a veces sin existir, pero es como yo no merezco seguir viviendo si estas personas no pudieron continuar. Y eso sí lo he tenido como en personas cercanas, ¿verdad? Este sentir como de dolor por estar vivos, precisamente ante la tristeza y el duelo congelado respecto a los muertos, ¿ok? Del accidente o del evento propiamente. Ajá. Em, y bueno, también hay un asunto aquí interesante, ¿verdad? De duelos transferidos transgeneracionalmente. Entonces, pongamos, yo recibo, sin saberlo, sin darme cuenta, una asociación con una determinada ancestra o ancestro, y resulta que ese ancestro o ancestra vivió una determinada pérdida, un hijo, su pareja, etcétera. Y curiosamente entonces yo termino viviendo con un sentir de tristeza que tiene que ver con el duelo de mi ancestro o de mi ancestra que no está resuelto. Y la única forma de poderle dar un tanto de resolución a este asunto realmente es a través de una constelación o de algunas otras herramientas, pero ya más de corte alternativo, ¿verdad? Porque no es un duelo a nivel cognitivo. La persona entiende que es parte de la historia familiar, pero desde ese entender no se termina de resolver lo que realmente está sintiendo la persona. Voy a ir a ver los mensajes, ok. Ajá, Nani dice como el duelo por infidelidades. Hay algo muy interesante aquí, todo el tema de infidelidad es todo un tema. Podríamos hacer una sesión específicamente para hablar de pareja e infidelidad. Am, lo primero, hay algo crucial y es salirnos, digamos, desde la mirada de constelaciones, como les digo, ya esto es todo un tema, digamos, que se ve por aparte y se estudia a profundidad, pero entonces lo que puedo aportar sobre esta conversación del día de hoy es que hay dos cosas puntuales para poder transitar ese duelo. La primera es salir de la víctima, ¿verdad? Una víctima, por definición, no resuelve y no soluciona porque el estado víctima por sí mismo es eso, es de indefensión. Entonces, eso es lo primero, reconocer que las parejas las hemos elegido y elegimos vivir. Yo siempre vacilo mucho cuando hablo de temas relacionados a pareja, feminidad y demás. Y yo les digo, a nosotras nunca nos engañan, nunca, nunca nos engañan. Nosotras sabemos, o sea, cuando iban por la leche, nosotros ya veníamos con el queso. Así que es bien interesante. El tema acá es reconocer que al final hemos elegido esa pareja para todo lo que hemos vivido, que de hecho es una frase que utilizamos cuando se trabaja el tema de pareja en una constelación. Y lo que sí es, decía Hellinger que la única manera para que después de una infidelidad o de cualquier conflicto a nivel de pareja, para que la única manera para que esa relación realmente pudiese continuar era el compromiso absoluto de ambas partes a no mirar hacia atrás. Porque en el tanto sigamos viendo como, sí, yo disculpé eso, pero yo me acuerdo, pero lo tengo presente, pero verdad, tal y tal, ahí no va a prosperar realmente un cambio o una relación de pareja nueva. ¿Ok? Y sí, es justamente si se quiere, un poco lo que mencionaba, ¿verdad? El duelo de la pareja que yo creía que éramos, la persona que yo creía que yo era, la otra persona que yo creía, que todos son proyecciones igualmente. Y ese es el duelo de lo que estamos soltando para abrirnos a recibir algo diferente en términos de relación. Ujú. Y luego nada más tengo una pregunta de Tati, dice que cómo se sale del jalón a la muerte. Ujú. Muchas gracias. Entonces voy con la primera pregunta, Tati, y luego con la segunda. Constelando, porque literal es algo que está en el campo energético, ¿ok? Y hay que, digamos, a ver, mañana voy a hablar sobre entidades y otras cosas, ¿no? Pero va a ser desde el enfoque de Access Consciousness. Pero bueno, te puedo decir, a ver, desde una constelación nosotros trabajamos con energía ancestral, es decir,
Miramos la energía del sistema a través de sus diferentes miembros, ¿verdad? Diferentes personas que son parte de un sistema. Algunas de esas personas están vivas, algunas no. ¿Ok? Pues, sin embargo, su energía es una entidad energética que a través de una constelación podemos darle una forma de expresión con claridad, ¿verdad? No es muy interesante esto y lo voy a plantear así, ¿verdad? Pongamos que alguien falleció su mamá o su abuela y de repente puede decirme, Julia, es que yo de verdad, yo siento que mi abuela, o que mi abuelita, o que mi mamá está conmigo. Yo a veces siento como si ella estuviera en la habitación y me estuviera cuidando, o si ella estuviese sentada al lado mío en la mesa. ¿Verdad? O sea, a ver, hay alguna gente que esto podría, que tan solo esta explicación que acabo de dar, esta puesta, digamos, de ejemplo, ya podría resultarle un poco extraña, ¿verdad? Pero en general, o sea, la persona percibe esto a nivel energético. En una constelación no queda duda, porque alguien empieza a canalizar la energía de esa abuela y tal vez sí lo que le dice es, sí, mira, yo he estado preocupada, estoy cuidando, estoy de verdad aquí porque quiero ayudarle, porque no me gustan las decisiones que está tomando. Aquí seamos súper claros, ¿verdad? El hecho de que alguien fallezca no quiere decir de que yo era una persona totalmente cerrada y rígida y criticona y no sé qué, y por morirme, ya, resulta que me volví angelito. No, eso no pasa así, gente, para que estemos claros en el asunto. No pasa. Si yo era malhumorada, si yo era testaruda, si yo era rígida, no sé qué, como una entidad sin cuerpo, después de que fallezca voy a hacer lo mismo, nada más que sin el cuerpo. O sea, que la majadería me queda dos rayitas menos en el sentido de que no tengo cuerpo para joder, pero en realidad sí sigo siendo una energía que tiene esas características también. Y bueno, entonces, concretamente para darte respuesta, Tati, eso habría que hacerlo en una constelación porque es entrar en un diálogo con esta parte energética para darle paz, lo que sea que requiera y para permitir como hacer un cierre, ¿verdad? Y una separación amorosa, una separación en donde puedo decirle, puedo mirar y puedo reconocer tu historia, le doy un lugar a todo y no te olvidaré, te llevaré en mi corazón. Esto parece ser muy, comillas, sencillo, pero termina siendo potente en una constelación porque se mueve la energía de una manera diferente y no es lo mismo hacer un ritual, ¿ok? A nada más llegarte y irte sola o solo y hacer el ritual y decirle, ay, sí, te doy un lugar en mi corazón. Es distinto porque nuevamente en una constelación puedes tener la réplica de vuelta y decir, "Ajá, a mí no me interesa un lugar en su corazón, y a esa parte es lo que ayuda justamente a resolver la constelación. Los muertos quieren que los vivos vivan. Lo que normalmente pasa es que pues, los vivos andamos metiendo las narices en los asuntos de los muertos. Es lo que plantean y se ve constantemente en las constelaciones. Cada cosa que nosotros criticamos en nuestro sistema, nuestra familia, nos enlazamos energéticamente con eso que criticamos. Y de alguna manera llega a mostrarse o a querer expresarse en nuestra vida de alguna forma. Y bueno, ahí nuevamente vuelve a surgir la posibilidad de hacer conciencia y de integrarlo. Y dice Tati, el duelo con los vivos también aplica. No aplica un jalón a la muerte con los vivos, pero sí aplica, digamos, el reconocimiento, porque pongamos que yo esté como en resonancia con mi abuela, que tuvo una historia de amor terriblísima y no sé qué, ¿verdad? Supongamos que esa es la historia de mi abuela. Y entonces yo vengo y tengo ahorita una pareja, termino con esa pareja y empiezo un dolor y una angustia y una cuestión que muy probablemente no sean mis emociones ni sentimientos sobre el duelo, sino que estén amplificados por la memoria de mi abuela, por lo que estoy ahí en conexión con ella y traigo acá. Entonces,
volviendo a tu pregunta, pareciera ser que esto es un duelo de vivos, ¿verdad? Porque soy yo haciendo un duelo de la ruptura de pareja, por ejemplo, ¿ok? Sí, es entre vivos, la pareja sigue viva, yo sigo viva, entonces es entre vivos, pero ¿qué tanto realmente de dolores, tristezas y asuntos y duelos congelados del sistema estoy proyectando que hacen este duelo con este vivo más grande de lo que en realidad es? ¿Ok? Y dice Adri, ya con esto voy, voy cerrando. Dice Adri, ¿cómo le explico a un amigo que escucha esto y me dice, ¿y por qué debemos cargar cuando un familiar no tuvo vínculo con uno? Ay, muchas gracias, Adri. Esa pregunta es espléndida, también la he contestado, pero vamos de nuevo porque es una cuestión súper básica y tiende a quedar por fuera. Lo mencionaba al inicio también de la grabación. Simplemente porque, vamos a ver, la respuesta más clara y directa para tu amigo sería que su cuerpo no surgió de generación espontánea. Su cuerpo es el resultado de la memoria genética de miles de personas antes de él. Entonces, no tiene que ver con que nuestra valoración moral sobre los miembros del sistema es irrelevante si nos parecen buenas o malas personas, o si las juzgamos como buenas o malas personas. No es tan irrelevante en el sentido de que sí nos complicamos la vida cuando las juzgamos como malas personas, pero bueno, digamos, por un lado es, insisto, irrelevante nuestro cuestionamiento, nuestro juicio moral. Eso no los hace más o menos familia, son familia, punto. ¿Ok? Y son familia porque sí, por sangre. Ah, eso sí, eso no importa, lo que importa es la gente que uno elige, la familia del alma. Sí, sí, yo también tengo gente a la que amo profundamente, personas cercanas que son maravillosas para mí, que son una enorme contribución en mi vida. Y igual siguen sin ser, no son ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi tío, ni mi primo, ni nada. O sea, son amigos o amigas muy entrañables, muy significativos tal vez en mi mundo, pero no son familia. Ahora, eh, básicamente, yo no diría que tanto, es muy interesante porque las personas asumimos que cargamos con lo malo del sistema, pero se nos olvida todas las cosas que también están en nuestra vida, que nos han facilitado la existencia y que viene del sistema también. O sea, asumimos que solo lo malo viene del sistema y que no viene, como que sí, lo que se recibe del sistema es lo malo, no, se recibe todo, es que ese es el asunto, se recibe todo, todas las memorias de toda esta gente de supervivencia, de gestión, de salir adelante, de poder, o sea, todo eso es lo que permite que nosotros, en este momento, cada uno de nosotros esté habitando un cuerpo con las herramientas básicas para sobrevivir. Podemos hacerlo porque ellos lo hicieron antes. Y eso es lo que nos abre a que heredemos todo, ¿sí? Lo que juzgamos como bueno y honorable y también lo que criticaríamos y negaríamos y señalaríamos como, ¿por qué yo tengo que recibir esto, verdad? Porque se recibe el paquete completo. Y en términos puntuales, porque está en nuestra codificación genética, es parte de la herencia. Cada vez más la genética ha ido profundizando más, la genética y la epigenética ha ido profundizando más en este sentir en donde podemos reconocer de que nuestra experiencia no tiene que ver con lo que nos sucedió a partir de que guardamos registros de nuestra memoria. Porque también alguien podría decir, "Sí, pero a mí, ¿en qué me afecta si yo no me acuerdo de lo que me pasó siendo bebé? Como que acordarse cognitivamente, racionalmente, fuese lo único que importa, ¿verdad? Pero esta es una trampilla de nuestra mente y de nuestro ego también, creer que eso es lo único que determina nuestra experiencia con la realidad. Entonces, chicos y chicas, muchísimas gracias, de verdad, creo que va a ser de las primeras veces en que voy a hacer como un cierre en tiempo. Em, y les voy a dejar nada más como unas preguntas de reflexión antes de terminar, ¿ok?
Tomen una respiración profunda y conecten con la energía de esta conversación. Si esto suena extraño, nada más perciban cómo ha sido el sentir desde estar aquí en este ratito, en estos 40 y tantos minutos que llevamos. Y vas a responderte lo primero que llegue a tu mente a partir de cada una de las preguntas que haga, que voy a hacer de seguido. ¿A quién sigo mirando con tristeza en mi sistema? ¿Hay alguien no nombrado a quien deseo incluir hoy con respeto? ¿Qué acto simple de honra puedo realizar esta semana? Y finalmente, ¿qué vida elijo crear desde el amor que permanece? Espero que este ratito de compartir haya sido de provecho para cada uno, para cada una. Deseo que tengan una excelente noche, un buen descanso y feliz ombligo de semana mañana miércoles. Que estén bien.